Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de la sesión de factores de riesgo, protección e intervención desde una perspectiva integral. La clase de hoy estará dictada también por Alejandro de la Peña, que es integrante de Sin Fronteras IAP. Como yo les contaba la clase pasada, Sin Fronteras es una organización clave para el diplomado. Ellos llevan gran parte del módulo 4 del diplomado, herramientas de intervención psicosocial básica, y el día de hoy pues es continuación de la clase del miércoles pasado. Si no pudieron verla, les recomiendo muchísimo que la vean, vale muchísimo la pena, además de que da excelentes tips sobre estrategias de intervención. Antes de darle la palabra aquí a Alejandro, quisiéramos preguntarles si tienen alguna duda sobre las tareas. Justo ustedes tuvieron que haber entregado o estar a punto de entregar las tareas de esta semana. Las tareas de esta semana fueron encargadas por Alejandro directamente y estaban divididas en 3 partes. La primera parte, contestar preguntas muy puntuales sobre detección de riesgos, escucha, observación. La segunda parte, leer una serie de documentos al respecto. Y la tercera parte tenía que ver con actualizar las respuestas que hicieron al principio, de acuerdo como con las lecturas que leyeron anteriormente. Entonces, antes de darle la palabra a Alejandro, quisiéramos preguntarle si tienen alguna duda, qué les parecieron, si ya hicieron su tarea, si todavía no la entregan. Bueno, sí, esas actividades. Entonces, bueno, pues les podría decir que la palabra es de ustedes, pero más bien por aquí en el chat si nos pueden ir colocando, por favor. No, todo claro, muy buen ejercicio. Gracias. Oscar, si nos pudieras... No hay preguntas. Me costó trabajo, pero muy importante, interesante. No hay preguntas. Bueno, también si no han hecho la tarea, estaría buenísimo porque justo aquí tenemos a Alejandro. Entonces, les podría echar la mano un poquito. También si hay temas de las sesiones pasadas que quedaron colgados. Sí, bueno, también, no sé si... No era ningún reporte de las lecturas, más bien actualizar las preguntas. No, las preguntas se tenían que compartir en la plataforma virtual. Mira, aquí una flor. No hay preguntas, es de los mejores expositores por el manejo teórico y de la experiencia. Muchas gracias. Al joven Alejandro. Muchas gracias. Bueno. Pues no, parece ser que no. Si tienen alguna pregunta de la clase pasada. O más bien ya iniciamos. Sí, hay algunas personas a las que les costó un poquito de trabajo. Muchísimas gracias por su paciencia. La verdad es que sí era un amplio material de lectura, pero vale muchísimo la pena. Justo como para poder reforzar nuestros conocimientos teóricos y vincularlo con lo que cada una de nosotras y nosotros hacemos al respecto. Pero pues parece ser que no hay... Sí, gracias, Guest 525. Si nos puedes poner aquí cómo te llamas, es muy agradecidos y agradecidas. Bueno, pues parece ser que no hay preguntas al respecto, entonces, pues, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra y le voy a pasar la computadora a Alejandro. Bueno, hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Déjenme acomodo porque las cámaras siempre van al revés. Acá. Listo. A ver, bueno, con la sesión de hoy, que se llama Factores de Riesgo, Protección e Intervención desde una Perspectiva Integral, pues lo que pretende es dar seguimiento o dar continuidad a lo que hablamos
sesión pasada, ¿no? Que tenía que ver con todos los principios para hacer una intervención con cualquier población. En general, creo que son elementos que se pueden llevar a prácticamente cualquier población en situación de vulnerabilidad o violación de sus derechos, pero que también están como muy centrados en las condiciones de la población en situación de movilidad, ¿no? Que es el tema uno de los temas, ejes centrales de este diplomado. Qué bueno que les costó trabajo el ejercicio. Justamente estaba hecho con esa intención. ¿Por qué? Porque así de complicada tendría que ser, y así de compleja más bien, tendría que ser la intervención en el contexto de movilidad. En ese sentido, la problemática y la complejidad residiría en cómo traduzco esos principios que yo les puse muy en abstracto en la sesión pasada, o esos consejos que les puse en la sesión pasada, cuando estoy frente a una persona, ¿no? Y bueno, aquí hay 3 nociones que vamos a trabajar el día de hoy que son fundamentales, que son la de riesgo, protección e intervención. Todo esto tiene que ver o tiene que estar orientado a pensar que más allá de que yo tenga herramientas a la hora o habilidades para el momento en el que me encuentro con una persona en situación de movilidad, debo de tener todo un aparataje detrás de mí para que realmente mi intervención tenga un impacto positivo en favor de los derechos de las personas con las que trabajo, ¿no? Entonces aquí voy a retomar, antes de que iniciemos, algunas nociones de las que discutimos o platicamos la sesión pasada, ¿no? La primera de ellas es la idea de que nuestro trabajo es esta perspectiva de derechos, ¿no? Que nuestro trabajo en el contexto en el que estemos, sea en el contexto de organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios directos a población, sea en el terreno de la incidencia política, sea en el terreno gubernamental, incluso pensando en la academia, que también tiene sus implicaciones éticas, intervenir con estas poblaciones. La perspectiva de derechos implica reconocer que nosotros lo que estamos haciendo es intervenir en favor de los derechos que les son inherentes a las personas. No se trata de una labor altruista y eso es muy importante porque cambia los términos de la intervención e incluso el papel que le brindamos a la persona, ¿no? Cuando se trata de alguien que está haciendo valer sus derechos, estamos hablando de un sujeto activo y que por lo tanto, si lo reconocemos como tal, tendríamos que darle ciertas condiciones para que pueda acceder a esos derechos o le sean reparadas las violaciones o los daños provocados por violaciones. Y además, pues reconocer que nosotros no le estamos haciendo ningún favor a nadie, ¿no? O sea, en realidad somos una herramienta que ayuda a que las personas accedan a esos derechos y yo diría, somos algo así como una muleta, ¿no? O sea, la persona tiene lastimado el pie, ¿no? Digamos, para poner gráfico el asunto, y nosotros somos la muleta que les ayuda a poder recuperar la movilidad y el trabajo de ese pie, ¿no? Pero que no es nada más con el simple hecho de acercarse. En segundo lugar, la otra idea que me parece muy importante es la de la acción sin daño, es decir, el reconocer que todas las organizaciones y todas las instituciones tenemos limitaciones a la hora de intervenir, que no lo podemos todo, que no podemos resolver todos los asuntos que están ahí y que por lo tanto tenemos que pensar muy bien nuestras acciones, ¿no? En primer lugar, reconocer que nuestras acciones tienen un impacto positivo o negativo en la situación de la persona que tenemos enfrente y esto aplica. Tal vez es muy claro cuando somos ONGs que intervenimos directamente, tal vez es muy claro cuando somos instituciones gubernamentales, pero también, por ejemplo, cuando somos académicos que estamos haciendo investigación, que vamos con una población y, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre las condiciones de salida y las experiencias de tránsito de las personas migrantes, pues voy y les pregunto cosas que son muy sensibles, ¿no? Situaciones y vivencias que los llevaron al extremo de lo comprensible. Entonces, hay que ser sumamente cuidadosos en la manera en la que intervenimos, incluso desde ámbitos que parece que no le corresponderían ninguno de estos elementos, aparentemente.
Por lo tanto, la acción sin daño implica, en primer lugar, el reconocimiento de las capacidades institucionales o individuales a la hora que se interviene con esta población, sean con los objetivos que sean. Y en segundo lugar, que nuestra intervención siempre vaya guiada no solo por el máximo beneficio, sino también, o más bien en primer lugar, por impactar de la manera menos negativa posible, ¿no? Porque hay una parte que está totalmente fuera de nuestras manos. Bueno, esas dos ideas quería retomarlas y sobre todo que si, bueno, ustedes están tomando un diplomado en primeros auxilios psicológicos, específicamente para la población en situación de movilidad, ya sea por desplazamiento, ya sea por migración internacional, ya sea por riesgos en el país de origen que los obligan a salir, ¿no? Migración forzada o movimientos forzados. ¿No se oye bien? Creo que, déjame checar. Sí. Sí, si Celso dice que se oye bien, yo le creo. Ah, ¿se oye bien o no se oye bien? Sí, parece ser que sí. Ah, se oye bien, ok. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, ya. No, ya se me olvidó. Ah, si estamos tomando un diplomado de este tema, tiene que ver con con el tener herramientas con las que podamos intervenir. Implica un trabajo previo para un trabajo previo para poder intervenir bajo estos principios, ¿ok? Por lo tanto, hoy que vamos a hablar de riesgo, protección e intervención, estamos hablando de un momento que es previo al encuentro con las personas, ¿no? Ya sea previo al primer encuentro o previo al segundo encuentro o al tercero o al cuarto o al que sea. Es decir, estamos hablando de un trabajo que tenemos que hacer siempre para poder intervenir de la mejor manera. Y era un poco lo que intenté, creo, transmitirles la sesión pasada. Si bien estábamos haciendo el trabajo práctico de cómo es cuando yo me paro frente a alguien, cuando le empiezo a entrevistar, cómo le pregunto, qué le pregunto, qué cosas puedo hacer para bien o para mal, eh, hay un trabajo entre encuentro y encuentro o antes del primer encuentro que es importantísimo para poder hacer un buen, vamos a llamarle, diagnóstico de la situación de cada persona y poder orientarnos acerca de cuáles son las acciones que deberíamos o no tomar para poder, que deberíamos o no tomar para poder intervenir de manera positiva en función de de nuestras capacidades de intervención. ¿Ok? Entonces, bueno, la sesión de hoy se llama Factores de Riesgo, Protección e Intervención. Vamos a ir como avanzando desde la idea de riesgo, después vamos a avanzar hacia la idea de protección y finalmente vamos a cerrar en cómo esto tiene, la consideración de estos dos elementos de riesgo y protección desembocan en una forma de intervención específica y sobre todo es una forma de intervención estratégica, ¿no? De repente tendemos a observar los factores de riesgo y protección como elementos aislados, cuando en realidad los factores de riesgo y protección no son los ejes de análisis por sí mismos. En realidad, esos son los ejes que nos ayudan a entender o a pensar cómo es que tendríamos que intervenir, ¿ok? Si hay alguna pregunta hasta aquí, la pueden ir poniendo y voy a intentar irla resolviendo más adelante. ¿Qué tipo de actividades se tienen que tomar entre uno y otro encuentro? Ese es el tema de nuestra charla de hoy. Entonces, voy a empezar por acá. Sí, no sé si se está observando la presentación, no estoy seguro, no estoy familiarizado con este. Ok. Bueno, ¿qué buscamos, no? ¿Qué buscamos cuando hacemos una intervención? Uno, proteger a la persona. Es decir, cuando llega alguien a la institución, al lugar en el que yo estoy, lo primero que tengo que garantizar es que la persona encuentre las condiciones de protección mínima, lo primero que tengo que observar, ¿no? De ahí que
que mi trabajo siempre vaya a la protección de sus derechos, ¿no? O sea, a verlo como un sujeto integral, y también en el título incluye la palabra integral por lo mismo, es decir, con múltiples necesidades y con múltiples situaciones que le pueden afectar o le pueden beneficiar y que me voy a enfocar a impactar en ellas, ¿no? De manera positiva o negativa, en la medida de mis posibilidades. Segundo, lo que les insistí al principio, garantizar el acceso y protección de derechos. Tercero, evitar daños, que es lo mismo que les mencioné hace ratito. Y cuarto, lograr beneficios. Es decir, esto no está jerarquizado, más bien son una serie de elementos que tendríamos que considerar todo el tiempo para poder intervenir y tener claro que, en mi opinión, no importa la trinchera en la que estemos parados, esos deberían ser los ejes de trabajo de cualquier institución, sea la que sea, ¿no? Entonces, elementos de un factor de riesgo. A ver, bueno, el término factor de riesgo tiene su origen en la epidemiología y se utiliza en muchos ámbitos, sobre todo del ambiente psi o del ambiente médico, ¿no? Y también en el ambiente derivado de la psicología, que es los recursos humanos, ¿no? Y tenemos en ellos dos nociones estructurales, la noción de riesgo y la noción de daño, que van a ser relevantísimas para que nosotros podamos hacer un análisis certero de la situación de una persona. A ver, aquí tenemos los dos términos de los que les hablé y que conforman la noción de riesgo. El primero es el peligro, es la existencia de características o elementos que puedan producir un daño. Es decir, el peligro siempre va a existir, ¿no? O sea, el ser humano se ha dedicado toda su historia a vivir rodeado de peligros y intentar evitar esos peligros, ¿no? Y en todos los lugares en los que estamos y nos desarrollamos hay peligros diversos, ¿no? La existencia está ahí, ¿no? Vamos a pensar, ahorita estamos aquí en la Roma, ¿no? Ahorita que tenemos tan reciente lo del terremoto, bueno, hay un peligro de que si hay un sismo puede haber graves afectaciones a la zona, lo mismo que en cualquier otro lugar de la ciudad, ¿no? Realmente sabemos que eso puede pasar, pero no tenemos claro qué tanto puede dañar, qué tanto puede tener efectos hasta que no vemos su desarrollo. El impacto tiene que ver con ahorita respondo a la pregunta que acaban de poner. El impacto tiene que ver con el nivel de las consecuencias de una acción o situación. Y el daño son las consecuencias en sí mismas, ¿no? Que se tiene sobre una persona, un ser vivo o un objeto. Es el peligro materializado y su impacto. Es decir, vamos a decir, cuando yo voy en el metro de la Ciudad de México, para los que no lo conozcan, el metro es a estas horas más o menos, es una cosa hermosa, en donde uno ve tantas personas que no se puede imaginar que quepan en el mismo lugar. Y ahí siempre hay peligro. Peligro, vamos a pensar, algo muy frecuente es el peligro de que alguien golpee a otra persona, ¿no? Una persona golpea a otra persona. Y puede ser que eso suceda, que eso se materialice, y en eso puede haber diferentes niveles, ¿no? El primero puede ser que a la hora que lo golpea le dé un empujón, ¿no? Ahí lo golpea y digamos que le dé el empujón y ahí hay un daño, que puede ser que le dolió el brazo, ¿no? Pero el nivel de ese daño puede ser muy leve, simplemente es el dolor momentáneo de 2 segundos por el empujón. Pero ¿qué pasa si alguien golpea con el puño cerrado a otra persona en el mismo lugar? Se materializa un peligro, hay un daño, pero el nivel del daño es diferente. Por lo tanto, siempre que sabemos que existe la posibilidad de que una persona corra un peligro, es decir, que existe una circunstancia que le pueda afectar negativamente, una de las cosas que tenemos que considerar es cuáles son las consecuencias concretas que esto tendría y cuál es el nivel de esas consecuencias. Ahorita podemos dar algunos ejemplos ya más en el nivel de las personas en situación de movilidad. Por ahora me centraría en dar estos ejemplos para intentar captar bien todas las nociones.
A la pregunta que hace Agustín de si esto de cuidarse de los peligros es lo que le ha permitido evolucionar, yo no estoy seguro de si podemos hablar en la historia de la humanidad de evolución como tal, en el sentido darwiniano del término, pero lo que sí es que lo que tengo claro es que la sociedad está hecha justamente, y el fundamento de la sociedad, si ustedes leen El malestar en la cultura de Freud, el fundamento de lo social es el proteger a los seres humanos a partir de la colectividad de aquellos elementos que están fuera de su control, ¿no? Dirá Freud que es la naturaleza, uno, dos, la propia finitud, dos, y el tercero son las otras personas. Y entonces cabría pensar qué tal que cada quien, cada uno de nosotros desde nuestras instituciones no estamos incidiendo en este tercer elemento, ¿no? Bueno, pues un poco cerrar, digo, en esta pregunta, si la evolución es basada en el dolor o el miedo, yo diría que otra vez insisto en no hablar de evolución, el desarrollo de la humanidad, que no necesariamente es un proceso evolutivo que siempre va hacia una fase más avanzada y más compleja, más bien se basa en la necesidad de sobrevivir, ¿no? Simplemente. Eso no quiere decir que haya dolor o miedo. Tal vez el dolor es una reacción que permite la sobrevivencia, pero todos queremos sobrevivir, todos queremos el bienestar de los sujetos que estamos en la sociedad y por lo tanto los riesgos siempre existen y la sociedad pretendería incidir sobre esos riesgos. Cuando hablo de la sociedad hablo del hecho de vivir juntos, ¿no? Bueno, voy a avanzar. Aquí hay intenté graficarles en un ejemplo más concreto la noción de riesgo. Tenemos por un lado, en la primera línea que ustedes observan, como estas tres nociones que yo les acabo de explicar, ¿no? Por un lado tenemos un peligro, que es la posibilidad de que algo suceda. Entonces vamos a pensar algo muy frecuente en el trabajo que hacemos en Sin Fronteras, que tiene que ver con los procesos de integración de las personas. Un peligro es perder la fuente de ingresos, ¿no? Es decir, alguien que ya obtuvo un trabajo después de mucho esfuerzo, de algunos meses, siempre tiene la posibilidad de perder ese empleo por una u otra razón. Un ejemplo muy claro que podemos pensar y que puede ser sumamente polémico, ¿no? Más allá de que se tendrían que cambiar las condiciones estructurales, algo que puede suceder es que hay gente que por ir a los espacios a llevar a cabo sus trámites, ya sea ante la Comar, ya sea ante el Instituto Nacional de Migración, pues tienen que estar faltando a su trabajo, ¿no? Y hay empleadores que sí pueden ser muy conscientes y les pueden dar posibilidad de faltar, y hay empleadores que son intolerantes a que alguien no vaya a trabajar. Por lo tanto, nosotros cuando nos vemos enfrentados a una situación así de una persona que tiene que estar constantemente yendo a un juicio, constantemente yendo ante migración, ante la Comar, sabemos que una posibilidad, un peligro, es que pueda perder su fuente de ingresos. Y ante eso, puede ser que haya la posibilidad de que cuando eso suceda, la persona no encuentre trabajo, ¿no? En un buen rato. Y eso sería un nivel de impacto, vamos a decir, mucho más negativo que si se trata de alguien que sí se podría insertar rápidamente, pero le pagan poco dinero. ¿Por qué podemos decir que el impacto es más negativo en no encontrar trabajo que en que le paguen poco dinero? Porque probablemente el daño en términos de su nivel y de su impacto sea mucho menor. Es decir, si no encuentro trabajo, no hay ningún tipo de ingresos eh, que me permitan estar cubrir mis necesidades más básicas, ¿no? Cuando le pagan poco dinero, muchas veces pueden cubrir parcialmente esas necesidades básicas y eso por lo menos el impacto es muchísimo menos dañino que cuando no hay ningún tipo de ingresos. Puede parecer un ejemplo muy simplón, pero creo que grafica de manera muy, muy clara el proceso. No sé si hasta aquí haya preguntas. Yo sé que por ahí siguen poniendo algunos comentarios sobre el tema de la evolución, pero no me quiero desviar demasiado en ello.
Los impactos son financieros personales para las necesidades básicas. Sí, digo, este es un ejemplo simplemente, ¿no? O sea, porque ahí también, si hacemos más complejo el análisis, podríamos meter el tema de, a ver, ¿qué pasa si la persona, en vez de dejar el trabajo por seguir su trámite migratorio, decide dejar el trámite migratorio? Ahí estaríamos involucrando ya una comparación de efectos negativos que habría que valorar en conjunto con la persona de manera muy, muy detallada, ¿no? Bueno, la noción de riesgo se basaría en dos ideas, la posibilidad y la probabilidad. Es el hecho de que algo puede existir o suceder. La probabilidad es la factibilidad del que algo suceda, ¿no? Y creo que la naturaleza misma, insistiendo en el asunto del sismo, ¿no?, nos dio el ejemplo más claro de esto, ¿no? ¿Por qué fue tan sorpresivo el sismo del 19 de septiembre de 2017? Bueno, porque siempre existe la posibilidad de que tiemble en la Ciudad de México o en México, porque sabemos el tipo de contexto en el que vivimos, ¿no? Que estamos encima de una falla geológica que provoca que haya movimientos debajo de la tierra y que sea frecuente que aquí haya temblores. Entonces, de que puede haber un temblor, siempre puede haber un temblor, ¿no? Ahora, ¿qué tan factible es que eso suceda, no? Por ahí hay un cálculo que hacían los especialistas de que la posibilidad de que en 30 años la probabilidad de que en 30 años volviera a suceder un terremoto el 19 de septiembre era de menos del 5%, considerando que hay dos terremotos al año, fuertes en México, etcétera, etcétera. Entonces, pues era algo poco probable, no improbable, pero poco probable. Hay incluso estudios que se dedican a hacer cálculos matemáticos, ¿no? Sobre los riesgos y las probabilidades y las posibilidades. Es decir, prácticamente cualquier riesgo que se les pueda ocurrir es posible, ¿no? O sea, existe la posibilidad de que haya una invasión extraterrestre, ¿no? Por el simple hecho de que la podamos pensar y no tengamos certeza de si va a pasar o no. Ahora, la probabilidad, los datos que tenemos nos dirían es que es casi, casi impensable que haya una invasión extraterrestre. Ahora pasen estas ideas a la situación de una persona, ¿no? Que, a ver, siempre hay posibilidad de que una persona que tiene un documento migratorio pueda caer en la irregularidad. Siempre existe esa posibilidad, sea el extranjero que sea. Ahora, ¿qué hace más probable o menos probable que esa persona caiga en la irregularidad? Ustedes podrían decir, bueno, vamos a pensar algo muy sencillo, el pago del documento migratorio, ¿no? Evidentemente, un migrante que está en una situación económica cómoda, que tiene un trabajo estable, etcétera, tiene menor probabilidad de perder su documento migratorio que alguien que se encuentra en una situación de desempleo o de empleo informal, de mucha inestabilidad financiera. ¿Por qué? Porque seguramente cuando llegue el momento del trámite le va a ser muy difícil obtener ese documento. Entonces, un riesgo siempre está hecho por la posibilidad de que algo suceda y la probabilidad de que eso que puede suceder se concrete. ¿Ok? Si no, espero que me sigan hasta acá, porque entonces el riesgo es la probabilidad de que una circunstancia o acción de efectos negativos de cierto nivel impacte a una persona, ser vivo u objeto, ¿no? Es decir, ante la posibilidad hay que ver la probabilidad. La existencia de riesgos siempre está presente. Nosotros lo que tendríamos que hacer, y al final de la charla les voy a hablar un poco sobre cuáles, desde la perspectiva de Sin Fronteras y particularmente la interpretación que yo hago de esa perspectiva, nosotros podríamos tener como un campo de elementos para personas en movilidad, que tendríamos que estar evaluando riesgos, ¿no? Y justamente estas posibilidades y probabilidades, ¿no? Para poder dar un ejemplo a precio de ser reiterativo, vamos a pensar la posibilidad, ¿no? El riesgo de enfermarnos. No, todos podemos enfermarnos en algún momento, pero la probabilidad de que eso suceda va a cambiar en función de muchas circunstancias. O sea, si ustedes piensan, una persona que tiene VIH tiene mayor probabilidad de tener algún tipo de enfermedad que una persona que no lo tiene, por sus condiciones físicas concretamente,
¿no? Entonces, nosotros siempre que intervenimos con cualquier población tendríamos que considerar esos elementos. Y bueno, en términos ya mucho más formales, ¿no? El factor de riesgo son los rasgos, características o situaciones individuales o sociales que hacen más o menos probable que una situación de efectos negativos suceda. Y es un término genérico aplicable a varios campos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tendríamos que fijarnos, siempre si se acuerdan la noción de integralidad, en todos los elementos, tanto en el nivel individual como en el nivel social, ya sean inherentes o directamente relacionados con la persona con la que intervenimos o presentes en el contexto en el que trabajamos, que hacen probable que una persona sea víctima de alguna situación negativa debido a la existencia de esos riesgos, ¿no? O sea, esto puede ir desde a ver qué características físicas tiene esta persona, ¿no? ¿Tiene algún tipo de enfermedad crónica? ¿Tiene algún tipo de condición psicológica que lo haría más factible que le suceda una u otra cosa? Por ejemplo, si es una persona que tiene fuertes vínculos con la familia o los tiene muy endebles o que la familia tiene ciertas características que no son propias del individuo, sino de los que están a su alrededor que lo hacen factible que sufra algún daño, o el contexto en el que se desarrolla esa persona o en el que está actuando, le lleva a estar en una situación de riesgo o a que se vea concretado algún tipo de daño sobre su bienestar. Creo que un muy buen ejemplo de este tema, como para despersonalizar, es decir, no solamente ver los riesgos en el individuo, sino en el contexto social, es el tema de los feminicidios. Les recomiendo que busquen por ahí un texto de Alfredo Limas, que no me acuerdo ahorita el título exacto, pero se los hago llegar completo por los medios electrónicos, que Alfredo Limas hace un análisis de cómo las condiciones socioestructurales y especialmente se concentra en cómo las circunstancias de todo el aparataje público, de todos los espacios públicos, alumbrado, vigilancia, etcétera, en Ciudad Juárez estaba hecho de tal manera que creaba unas condiciones de gran riesgo para las mujeres de las clases bajas, migrantes, trabajadoras en maquilas, para ser víctimas de algún tipo de daño sobre su persona, a lo que se sumaba un contexto sumamente machista que las hacía muy probable que mujeres con esas características que él va a describir en ese texto, como ser mujeres, ser migrantes, de origen indígena, trabajar en maquilas, etcétera, etcétera, hacían factible que ellas, por los espacios en los que tenían que estar desarrollándose en las calles para llegar al trabajar, etcétera, para ir a estudiar, era muy probable que algo les pasara, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer una lectura muy amplia de todas las circunstancias de la persona, no solo las que atañen a la persona misma, sino las que hay en el contexto. Bueno, en ese sentido, bueno, aquí, por ejemplo, les sigo con el mismo ejemplo del empleo, ¿no? No es lo mismo quedarse sin trabajo en la edad madura, en situaciones de no crisis económica, que quedarse sin trabajo en la edad madura en una situación de crisis económica, ¿no? Tal vez la posibilidad de quedarse sin empleo en una situación en la que no hay crisis, sí hace que haya dificultades para conservar el empleo o si se pierde para conseguir uno nuevo, pero no es lo mismo en un contexto de crisis económica en donde siempre hay recortes amplios a los amplios a los contextos de trabajo y entonces ahí hay grandes posibilidades de que se pierda el empleo, ¿no? O sea, el riesgo es mayor y el daño evidentemente sería mayor porque poder echar atrás ese daño es mucho más difícil en ese contexto. Otra cosa que podemos pensar, a ver, una persona migrante que viaja hacia México con ciertos elementos
vamos a decir, con ciertos recursos económicos, se puede encontrar con contextos de mayor o menor riesgo. Por ejemplo, vamos a pensar el aeropuerto de la Ciudad de México. En el aeropuerto de la Ciudad de México siempre existe el riesgo de que las personas extranjeras sean víctimas de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Ahí tenemos todo el tema de los retornos y las deportaciones que se hacen sin siquiera, sin dejar que la persona entre a territorio mexicano, ¿no? Existe ese riesgo de violación. Pero en términos de ese contexto, una violación a derechos humanos es menos frecuente en ese contexto, dependiendo de la nacionalidad, pero además es menos probable que exista una violación a derechos humanos en el aeropuerto a que existe en el tren, ¿ok? Porque el tren tiene ciertas características sociales, de protección, etcétera, que hacen que las cosas más horribles sucedan ahí. Entonces, ahí hay violaciones múltiples, hay riesgos múltiples. Entonces, siempre hay que hacer una evaluación completa de todos estos elementos alrededor de la persona. Un poco la idea de integralidad, en este caso aplicada a la idea de riesgo, pues va por ahí, ¿no? Bueno, hasta aquí no hay preguntas, dudas. Por ahí había un comentario que no alcancé a leer completo porque estaba ya hablando. En un caso de unas mujeres que ayudamos en las fábricas maquiladoras, dice Abril Magaña, sí, casi una hora de Tijuana, todas las mujeres encerradas trabajando y los niños creciendo ahí, entonces para mí hay una posibilidad de que el círculo no se rompe y la probabilidad es alta, pues no hay dónde ir o dónde vivir, las niñas ahí crecen y desde los 12 o 13 trabajan costura y es casi seguro que no puedan salir de ahí por falta de escuela, trabajo y embarazo, pronto sus probabilidades aumenten. Con menos opciones. Ahí, por ejemplo, podríamos hacer, Abril, un análisis sumamente fino de todas las condiciones. Yo observo en lo que tú estás platicando, pues mínimo unas cinco elementos que podemos observar como riesgos. No nada, voy a tomar uno a la escuela. O sea, la posibilidad de que una de estas chicas que tú mencionas no esté escolarizada o deje la escuela es mucho más probable por este contexto social que nos estás platicando en el que se tienen que desarrollar, que una chica con tal vez las mismas características físicas, sociales, familiares, que se desenvuelve en un contexto que no es como este, ¿no? En una familia que tal vez puede estar en la misma situación socioeconómica, pero esté en otro contexto diferente. Entonces, ahí pues podemos, por ejemplo, igual el embarazo, también hay un montón de elementos, ¿no? Dirían muchos sociólogos que una de las cosas que estar en un contexto como este no implica irremediablemente que una chica va a terminar embarazada, ¿no? Que ahí habría que considerar no solo el elemento social amplio, sino también, por ejemplo, las relaciones cercanas más significativas de la familia, los controles parentales. En la migración esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de migración, hay un sociólogo que hace estudios de este tipo de cosas, que se llama Alejandro... no, el texto de Alfredo Limas no es ese, es otro nombre, yo se los prometo que se los voy a pasar, pero ese texto también probablemente lo trabaja. Hay un señor que se llama Alejandro Portes y hace análisis de este tipo de trabajos, de este tipo de situaciones de integración de las personas migrantes en Estados Unidos, sobre todo en 2 generaciones. Y es bien interesante porque él hace una comparación y encuentra que hay como 2 tipos de, o sea, que dentro de un mismo nivel socioeconómico, las personas las familias de migrantes que están en ese mismo nivel, vamos a decir, de pocos recursos económicos, no es inevitable que los hijos se vuelvan, vamos a decir, hacia las pandillas o hacia actividades delincuenciales. Entonces se pone a analizar todo el contexto y se da cuenta que es en las familias donde hay una gran disparidad entre los niveles de adaptación de padres e hijos que hay probabilidad de que los hijos terminen en ese tipo de situaciones de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque él se da cuenta que cuando los hijos se adaptan más rápido a la cultura estadounidense que los padres, los controles parentales, es decir, el poder poner orden siendo padre, frente a los hijos son mucho más débiles que aquellos en los que tal vez ni los hijos ni los papás se adaptaron a la cultura estadounidense.
Entonces, ahí no hay tanta disparidad en los referentes simbólicos, y no hay tanta disparidad en el uso de la autoridad por parte de los padres para poder mantener cierto orden con los hijos. Y entonces él se da cuenta que ese es un elemento que incide en la manera en la que se integran. Y luego se mete a analizar la situación de aquellos que sí caen en actividades delincuenciales, o aquellos en los que también los controles parentales son muy débiles. Y él se da cuenta que los que es más, hay mucho mayor posibilidad y probabilidad de que una persona caiga en situación de este tipo de actividades, son aquellos en los que, si bien no hay controles parentales, las redes alrededor de la familia son muy débiles. Se dan cuenta de que hay padres que pueden perder este control sobre sus hijos, pero cuando la red social que hay alrededor, las comunidades migrantes son sólidas, muchas veces esas comunidades son las que ejercen este trabajo de relación con los hijos. Entonces, ese tipo de análisis son muy importantes porque nosotros podemos ver la fineza hasta donde podríamos meternos y verlos. El texto de Alejandro Portes, hay un libro de referencia que se llama Legados, no me acuerdo el nombre completo, pero ese es el nombre que escribe, si no mal recuerdo, con Rubén Rumbó. Por ahí lo pueden encontrar fácilmente en internet, y también creo que en las ediciones que luego hacen entre el Porrúa y el Instituto Nacional de Migración también hay una edición en físico que podrían consultar, ¿no? De este elemento que les digo de la asimilación. Sí, bueno, por ejemplo, lo que dice Carmen López de Linero, ese tema del que estoy hablando es muy serio en Estados Unidos. Hay muchas familias donde los padres tienen cierta autoridad, hasta miedo de llamar la atención. Sí, ese es el tipo de elementos que tendríamos que considerar, ¿no? O sea, incluso cuando los padres se ven forzados incluso a retraer sus conductas, también por un contexto de alta hostilidad, ¿no? Por las políticas migratorias. O sea, son múltiples los factores. Digo, ahorita les mencioné el ejemplo que en un momento histórico Portes estudió, ¿no? Y sobre eso ahorita se están desarrollando estudios y seguirán desarrollando estudios por muchos años, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poco. ¿Qué es un factor de protección? Bueno, el factor de protección sería el antónimo del factor de riesgo. Son los rasgos, características o situaciones individuales o sociales que evitan o atenúan los daños vinculados a un riesgo. Es decir, a veces no podemos evitar los daños, pero sí los podemos atenuar. Y ahorita les voy a dar un ejemplo muy concreto de algo que nos sucedió ahí en Sin Fronteras, pero vamos con el ejemplo. Tenemos el mismo riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de quedar sin empleo en una edad madura, en un contexto de crisis, pero ¿cuáles son los factores de protección? Por ejemplo, si yo pierdo mi empleo teniendo 50 y tantos años, que es difícil que yo me inserte en un nuevo lugar, es muy importante la red de contactos que yo pueda tener. Si yo tengo una fuerte red de contactos, un conocido aquí, un conocido allá, como a todos nos toca en algún momento de la vida a la hora que buscamos trabajo, esta red de contactos puede facilitar que yo encuentre un empleo, ¿no? En cambio, por ejemplo, esa misma red puede ser insuficiente en un contexto de crisis económica, pero si además tengo a alguien que tiene un nivel de especialidad muy alto, que tiene un conocimiento de su campo muy alto, esas calificaciones que él tiene en términos profesionales pueden elevar las posibilidades de que encuentre un empleo y por lo tanto disminuir los daños, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que, ahorita voy a explicar lo estructural de los riesgos, pero siempre existe la posibilidad de que haya elementos que no intervienen directamente en el daño concreto que estamos observando, pero que pueden paliar sus efectos, ¿no? O sea, no es lo mismo que una persona de 50 años, cabeza de familia, sea la que se queda sin empleo y que además es el principal sostén de ese grupo de personas, que se trate de una persona que sí sea adulta, que contribuya al ingreso familiar, pero que no es el personaje central. Porque por un lado, la afectación en términos familiares no es tan alta, y en segundo lugar, seguramente que hay un campo de acción para esa persona para quedarse sin empleo en cantidad de tiempo, el que sea, de acuerdo a las características de cada familia, pero que le permite tener como campo de acción, ¿no?
Yo creo que ahí es lo que dice Georgina Corral. Sí, es muy importante. Y además yo agregaría, Georgina nos dice que sobre todo el factor de riesgo como prevención y el factor de protección para evitar un daño mayor. Creo que van de la mano, ¿no? En realidad, ambos son elementos de protección. Yo sí les puedo decir que cuando nosotros intervenimos desde Sin Fronteras, desde la primera entrevista, nosotros estamos detectando ambos elementos. O sea, desde allí exploramos cuál es su red social, cuáles son sus características socioculturales, socioprofesionales, sus características socioeconómicas, cuál es su red de apoyo en Estados Unidos o en su país de origen o en otros lugares que le puede respaldar, y también cuáles son las situaciones de riesgo en las que se puede encontrar. Esto al final está en el nivel de la prevención, ambos, ¿no? Porque entonces yo incluso puedo utilizar aquellos factores de protección para mejorar aún más su situación. O sea, invitarlo a utilizar ambos elementos, ¿no? Digo, lo que tú nos dices, Georgina, es muy cierto, pero yo lo conjuntaría en una perspectiva más amplia, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde se presentan los factores de riesgo y protección? Aquí esto es muy importante, ¿no? O sea, lo que ya les venía yo diciendo. Son en todos los ámbitos de interacción y existencia de las personas donde nosotros podemos detectar factores de riesgo y protección. Algo imposible es que con una entrevista o con una intervención que pueda durar desde un día, unas horas, hasta meses, como las que hacemos a veces en Sin Fronteras, podamos observar todos los factores de riesgo y protección. Por lo tanto, siempre tendremos que hacer un corte en función de lo que nosotros sabemos, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que otros han hecho, de acuerdo a lo que observamos, de aquellos ámbitos que resultan más relevantes, ¿no? Los factores, digamos, o las dimensiones de la existencia donde nosotros lo podemos observar es en el nivel individual, que ese es básico, ¿no? Pero al individuo siempre hay que verlo dentro de la familia, y ahí habría que considerar que la familia no siempre tiene efectos positivos, también la familia puede tener efectos negativos, y eso es algo que hay que considerar. En el nivel comunitario, que es decir, en su contexto más próximo en términos de interacción social, fuera de la familia, ¿no? Ustedes pueden, de acuerdo al contexto en el que se encuentren, puede ser un nivel de una comunidad, puede ser un nivel municipal, puede ser un nivel de una colonia, ustedes pueden observar cuáles son los elementos de riesgo o de protección que pueden encontrar ahí. Y en el nivel societal, que se refiere a la sociedad entera, ¿no? O sea, ahí estamos hablando ya más en el nivel de políticas públicas, en el nivel de situaciones generalizadas de violaciones a derechos humanos, ¿no? En el nivel de, no sé, en el nivel del diseño mismo de las leyes, de los procedimientos de administrativos, en los procedimientos legales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el nivel, y digamos, en las dimensiones de impacto, ahí tenemos que considerar tres genéricas, ¿no? Los biológicos, los impactos biológicos, es decir, puede ser que, pues evidentemente cuando estamos hablando de las personas en tránsito que están en el ferrocarril, pues ahí puede haber consecuencias en el nivel físico, biológico muy claro, ¿no? Pero también vamos a pensar a alguien que observa, vamos a decir algo muy frecuente en la bestia, ¿no? Alguien que observa la violación de otra persona, ¿no? La está observando y vamos a decir, nuestra primera hipótesis es que eso tiene un impacto psicológico, ¿ok? Entonces hay un impacto en el nivel de, como ustedes lo quieran llamar, trauma, vivencia disruptiva, etcétera, ¿no? Que impacta a la persona, ¿no? Y tal vez el primer síntoma es un síntoma de que se pone a llorar, de que no puede dormir. Pero, por ejemplo, ese impacto psicológico hay que verlo en interrelación con el impacto biológico. ¿Qué tanto ese no poder dormir, ese llorar constantemente, ese sentirse desagusto todo el tiempo, el sentir ansiedad, no se comienza a traducir en problemas biológicos muy, muy concretos, ¿no? El desarrollo de enfermedades, sumamente frecuentes las enfermedades gástricas relacionadas con la tensión, con problemas psicológicos, y también los impactos sociales, ¿no? En el terreno de lo social, bueno, el primer lugar de síntoma de los impactos negativos sociales es la familia, ¿no? Pero también nos podemos ir más allá, ¿no? Los impactos en el nivel comunitario, los impactos en el nivel social, ¿no? Yo les podría dar como ejemplo,
no me acuerdo ahorita, lo menciona por ahí Zygmunt Bauman en un texto que se llama Historia Natural de la Maldad, que habla de varias teorías sobre la violencia. Nos habla por ejemplo, le llaman el síndrome de Nagasaki, ¿no? Que dice, que si no me acuerdo lo propone Gunther Anders. Cuando sucede una violación, una situación gravísima de violencia, el primer efecto tal vez es la alarma, ¿no? Y todo el mundo se jala los cabellos y dice, ¿cómo puede ser posible? Etcétera, etcétera. Pero cuando vuelve a suceder la misma violación, no es la misma reacción. Y va a decir, puede suceder una y otra, y al final pierde su efecto en términos amplios de ser observado como una situación negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la violación de derechos humanos contra los migrantes en el contexto de la bestia, pues también va transformando la manera en que la sociedad observa esas violaciones y que las comunidades las observan, las condiciones de vida de esas mismas comunidades, los riesgos que aparecen para las comunidades mismas. Creo que hay problemas con la señal. No, creo que no. Bueno, si siguen teniendo problemas, nos van avisando y lo vamos checando, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero que vean es la complejidad, ¿no? O sea, nosotros podríamos ver desde un problema más en el nivel social, podemos pensar alguien que no puede acceder a un documento migratorio, ¿no? Un problema que en la dimensión de lo social lo podemos ubicar en el nivel jurídico. Y uno diría, bueno, pues solamente es una problemática jurídica, ¿no? Y la podemos observar desde ahí. Pero ¿qué tal que esa problemática jurídica hace que las personas anden por la calle, y les estoy hablando de ejemplos que nosotros vemos diariamente sin fronteras, anden por la calle con el miedo de que los vaya a agarrar migración, ¿no? Aunque en México, pues no sea algo frecuente que migración ande por la vida pidiendo los documentos migratorios más que en contextos muy específicos donde están haciendo el control, ¿no? Pero la gente, aún así, a pesar de que tú le des esa información, va a tener el miedo de que lo vaya a agarrar migración en algún punto. Entonces, eso hace que se desarrolle ansiedad, ¿no? O sea, es un problema jurídico que se convierte en un problema psicológico. Y entonces ese problema psicológico lo hace estar en constante ansiedad, desarrollar síntomas de ansiedad, palpitaciones, sudoraciones, etcétera, que de tanto aparecer lo llevan a tener un problema de gastritis grave, ¿no? Y lo terminan mandando al hospital, ¿no? O sea, es decir, como un problema que está solo en una dimensión se puede ir brincando y además, más que ir brincando, va teniendo efectos en todas las dimensiones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que toda esta perspectiva sea una perspectiva integral, desde los factores de protección o riesgo hasta los impactos en sí, ¿no? Voy avanzando. Este es un poquito, creo que de esto hablamos la sesión pasada, ¿no? ¿Cuáles son los principios para la intervención? Que yo ya les decía, bueno, la participación de la persona es muy importante, un poco para ser fieles a esta perspectiva de derechos y también para regresarle a las personas autonomía en cuanto a sus procesos, ¿no? O sea, es reparador en sí mismo que la persona se involucre en resolver sus situaciones, ¿no? O sea, sobre todo porque cuando hay una violación de derechos humanos, pues justamente, o alguna, vamos a quitarlo de violación de derechos humanos, alguna situación que crea daño, uno de los elementos que más golpea es la noción de posibilidad de intervenir sobre esto que sucedió. O sea, eso fue lo que nos pasó a todos en el sismo, ¿no? O sea, de repente nos enfrentamos con algo que nos quitó toda forma de control sobre lo que nos rodea. Y por lo tanto, el participar es algo que ayuda a reparar, que ayuda a que la persona se involucre. Y como me platicaban, que ya les decían hace algunas sesiones, bueno, pues creo que era Ana Elena, ¿no? Les decía que el que mejor conoce su situación es la persona. Y sí estoy de acuerdo con esa idea. Y sobre todo que a partir de ese conocimiento nosotros podemos ayudar a potenciar las soluciones que las personas pueden articular, ¿no? Por otro lado, la acción sin daño, que no me voy a detener porque ya se las repetí varias veces, aunque insisto, la acción sin daño es más importante, creo que es lo primero que tenemos que considerar. Además, lo van a ver de nuevo con las sesiones de las siguientes, ¿no? Por otro lado, la integralidad, que era esto que les exponía yo en la lámina pasada,
de cómo considerar todas las conexiones que hay sobre una misma situación, la perspectiva de derechos, que era lo que les expliqué al principio, la toma de decisiones informadas, que es plantearle siempre a las personas escenarios positivos, negativos, pros y contras, todas las atenuaciones que podamos hacer sobre las diferentes situaciones que se puedan encontrar y que desde nuestro conocimiento los pueden poner en una situación de riesgo o pueden mejorar su situación, para que la persona decida. La adecuación, esto es importantísimo, es decir, siendo fieles a la integralidad y a la participación de la persona y a la acción sin daño, siempre tenemos que ubicar bien frente a quién estamos parados y que todos somos sujetos que tenemos un montón de categorías atravesadas por un lado y otro y características que nos pueden poner en situaciones de riesgo diferentes. Es decir, lo que puede suceder es que si yo trabajo con un niño, niña o adolescente migrante, pueda dejarles la etiqueta de niño, niña y adolescente, y entonces me olvido de las situaciones de riesgo o de protección que les son propias por su condición de migrantes, ¿no? O puede suceder todo lo contrario, que yo trabaje con niños, niñas o adolescentes y la etiqueta que me quede en la cabeza es la de migrante, y entonces yo trabajo como si trabajara con cualquier persona en situación de movilidad, sin olvidando, su condición de niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, algo muy frecuente en eso es que de repente tenemos protocolos que están muy bien pensados para personas en movilidad, pero que no son adecuados para niños, niñas y adolescentes. Entonces, la adecuación es eso, como ver todas las características de cada persona y todas las situaciones que podrían entrar en juego. Y finalmente, esta cuestión de la idea de lo pro persona o el interés superior, que tiene que ver con medir el impacto a corto, mediano y largo plazo de nuestra acción y siempre buscar los mayores beneficios en ese nivel, ¿no? No solo en el corto plazo, es decir, no solo resolver la emergencia que nos viene y nos plantean en este momento, sino también a mediano y largo plazo, ¿no? Ir pensando como ese tipo de elementos. Bueno, a ver, ¿cuáles son? Vamos, si hasta aquí no hay preguntas, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, hacían aquí, ¿es el momento es ahora? Sí, para hacer preguntas. No. No hay preguntas, bueno. Les voy a contar de un caso para dejar tiempo para preguntas y respuestas, si es que tienen. Me da gusto que vaya quedando todo bien clarito. Fíjense que hace poquito tuvimos un caso en donde estábamos un poco contrariados porque veíamos a una persona con grandes posibilidades de caer en una situación de un brote psicótico, ¿no? Y entonces veíamos que las características que tenía hacían muy probable que esa persona, pues, de un momento a otro, con una situación que seguramente estaba fuera de nuestro control, se dieran las circunstancias para que pues, entrara en psicosis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de psicosis, no estamos hablando que uno se vuelva totalmente loco y esté fuera de la realidad, ¿no? Hay gente que tiene problemas de esa índole y que es sumamente funcional. Entonces nosotros estábamos como muy preocupados por eso, pero también las características de esa persona hacen muy difícil que nosotros podamos llevarlo a un tipo de intervención especializada. Hay experiencias que nos dicen, bueno, que conocemos, ¿no? De que de repente decía alguien, no, es que esta persona va a empezar a delirar dentro de poco y entonces de repente se les ocurrió hacer una intervención y llegaba personal del hospital psiquiátrico para llevárselo, ¿no? Y tal vez la intención no era mala, pero los efectos de ese tipo de intervenciones siempre son negativos, ¿no? Y tal vez algo que pudo haber sucedido unos meses después, sucedió unos meses antes y cambió la situación de la persona. Totalmente, ¿no? Entonces, cuando eso sucedió, bueno, primero tuvimos que lidiar con nuestra angustia, ¿no? Porque sabíamos que era algo que observábamos, que estaba ahí, que sabíamos qué tipo de intervención era la que podría tener el efecto positivo más alto, pero también nos dimos cuenta cuando lo empezamos a platicar, y de ahí la fuente de la angustia y de la impotencia, que en las condiciones de esta persona nosotros no podíamos hacer nada, y que si intentábamos hacer algo abalanzado en ese sentido, como con mucha potencia, sin consultarlo, etcétera, el daño iba a ser muchísimo mayor que el beneficio, ¿no?
Entonces, lo que hicimos fue empezar a evaluar algunas dimensiones de la situación de la persona que tenían que ver con la vivienda, que tenían que ver con el empleo, que tenían que ver con su salud física, tenían que ver con su salud mental y también o con su salud emocional más bien, y tenían que ver también con las actividades lúdicas que desarrollaba que eran muy importantes para esta persona. Lo que hicimos fue como evaluar en cuáles podíamos incidir de mejor manera y cuáles podían tener un efecto positivo más alto en el momento en el que si se daba el brote psicótico, la persona no quedara volando y no quedara en una situación de calle, y no quedara en una situación de desempleo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, después de discutir mucho tiempo en el equipo de psicosocial, pues nos dimos cuenta que, por ejemplo, si nosotros utilizábamos la herramienta de las actividades lúdicas como una puerta de entrada para poder fortalecer la dimensión laboral y insistir en la parte de la vivienda, ¿no? Que él mantuviera la vivienda que tenía y las redes que había tejido a través de esa vivienda, etcétera, podíamos crear condiciones que, en primer lugar, en caso de que se diera un brote en algún momento de la intervención, digamos, le daban mejores condiciones para enfrentar ese daño, ¿ok? En ese sentido, la vivienda, el empleo, la actividad lúdica funcionaban como factores de protección. Y ahorita les voy a decir por qué es tan complicado hablar de factores de protección y de riesgo. Porque sabíamos que ese era el mayor beneficio que podía obtener, ¿no? Si trabajábamos en esas dimensiones y nos concentramos en trabajar en eso. Pero vamos a pensar, nosotros nos dimos cuenta que uno de los elementos que fomentaban más la posibilidad de que tuviera un brote era la actividad lúdica, porque lo llevaba a un discurso o a una situación, a una serie de ideaciones que eran muy probable que pues detonaran el brote. Entonces, lo que decidimos fue utilizarlo como puerta de entrada, pero minimizarlo poco a poco. Entonces, por ejemplo, la actividad lúdica la tuvimos que limitar porque parte de sus ideaciones era, quiero hacer estas actividades de manera plena, ¿no? Y todo el tiempo y a toda hora. ¿Eso qué podía provocar? Que si nosotros nos íbamos con esa idea y le metíamos con él a esa idea, lo que podía pasar es que perdiera el empleo, que perdiera la vivienda, ¿no? Y entonces eso lo dejaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces dijimos, no hay que cortarlo del todo, pero sí hay que limitarlo. Porque si bien es un factor de protección que le ayuda a no empezar a delirar, también si lo fomentamos demasiado es un factor que lo puede hacer que entre luego en la dinámica de la psicosis, ¿no? Entonces, sí, aquí sigo, no me he ido, Georgina. Entonces un poco como pensar, digo, les pongo este ejemplo porque tuvimos que considerar un montón de elementos y tuvimos que hacer valoraciones bien complicadas, ¿no? Que a veces uno nos pone en realidad a elegir entre lo peor y lo menos peor, ¿no? No entre lo mejor, pero que son las circunstancias que cada persona va teniendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo les pongo las que nosotros consideramos que son las valoraciones mínimas a la hora que estamos con una persona en situación de movilidad, ¿no? En primer lugar, sería en la dimensión biológica, ¿no? Así le llamé, que tiene que ver con el estado de salud, ¿no? En general, que tiene que ver con detección de enfermedades, pero también existencia de esas enfermedades y de la atención. En segundo lugar, nosotros podemos considerar también como la dimensión de la sexualidad, que es como todo un tema, y ahí tenemos que ver mucho, no solo situaciones de riesgo previas, enfermedades presentes y también prácticas, ¿no? Que pueden poner en riesgo a la persona en algún punto. Y finalmente la alimentación, que en la situación de movilidad es muy importante, ¿no? Porque es uno de los elementos, yo creería, más inestables y que pueden afectar de manera más negativa. Georgina, no me estoy perdiendo con tus preguntas. No sé si me la puedas volver a formular, por favor, para no adelantarme sin resolverla. Es que arriba preguntó pero era sobre lo que estabas diciendo en ese momento.
Estos vendrían siendo los factores de afrontamiento, ¿cierto? Y sobre eso. Que era un poco lo que yo le respondí a Jacqueline sobre esa pregunta, es que más bien esas son dimensiones que hay que analizar, o sea, la situación de... no, es que Georgina preguntó sobre la pregunta de Jacqueline, ¿no? Ajá. Entonces, la pregunta que hacían era, o sea, por ejemplo, lo que yo les ponía sobre la mesa, o sea, la actividad lúdica que tenía este señor era un factor de protección, porque era algo que nos ayudaba a que él siguiera en su proceso. Era un factor que le podía traer beneficios positivos. Pero si nosotros dejábamos que esa actividad creciera a cierto nivel, se iba a convertir o también actuaba como un factor de riesgo, o sea, podía producir daños. Entonces ahí el mismo elemento puede jugar para los dos lados. Ahí yo diría, tendríamos que distinguir entre, me voy a regresar un poquito, aquí, ¿no? Entre las dimensiones donde están los impactos y las dimensiones en donde están esos factores, ¿no? O sea, son como dos ejes que hay que considerar, ¿no? La actividad lúdica, para no hacernos muchas bolas con el ejemplo, tiene un pro y un contra, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que valorar en esa dimensión lúdica en específico qué cosas detonarían o qué situaciones detonarían que los contras aparecieran sobre la mesa y afectaran la situación de la persona y cuáles detonarían los pros, ¿no? Y entonces ahí es jugar un poco con evitar que la parte negativa crezca y fomentar que la parte positiva crezca, pero eso requiere un análisis muy fino, ¿no? No sé si con eso respondo un poco la duda. No, yo sé, Marta, que no te imaginas una actividad lúdica de riesgo, pero cuando estás hablando con alguien que está al borde de la psicosis, una actividad lúdica se puede convertir en algo que haga crecer las ideaciones negativas, ¿no? O sea, es como actuar y perderte en el papel, ¿no? O sea, puede ser que yo sea actor y diga que soy Napoleón Bonaparte, pero si de repente hay situaciones que hacen que yo me empiezo a creer de verdad que soy Napoleón de la Bonaparte y entonces empiezo a fomentar esa actividad, se puede convertir en algo negativa viridiana, porque hay estrategias de enfrentamiento negativas y positivas de acuerdo al contexto y la situación específica de la persona. Exactamente, o sea, nosotros tenemos que ir observando. O sea, por eso es que la persona siempre tiene que estar en el centro. Nosotros podemos tener modelos de atención, pero no podemos olvidar, o sea, no podemos burocratizar nuestro trabajo, porque nosotros trabajamos con personas y las reconocemos como personas. Y por lo tanto tendríamos que, cada que me enfrento con uno, sí sigo las líneas de mi modelo de atención o de mi modelo de trabajo, ya sea institucional o ya sea porque yo me lo inventé porque trabajo como independiente. Y entonces yo lo que tendría que hacer todo el tiempo es ver a la persona, cuáles son las características de esa persona, no generalizar de yo siempre trabajo con migrantes y esto siempre va a ser igual con los migrantes, ¿no? Entonces ahí hay que ir uno por uno, ¿no? Bueno, en la dimensión biológica ya les mencioné, en la dimensión psicológica, ahorita voy a ahondar sobre cada uno de estos elementos de manera un poquito más clara. Hay que evaluar o hay que tener una noción sobre el estado emocional de las personas y sobre todo sus capacidades, bueno, y también sus capacidades cognitivas y perceptivas. Es decir, aquí yo agrego este elemento porque de repente cuando pensamos la dimensión psicológica, solamente pensamos en emociones, ¿no? O sea, solamente pensamos en si las personas están tristes, están felices, están enojadas, están ansiosas. Pero también el estado psicológico tiene que ver con capacidades cognitivas. O sea, a veces hay personas que tienen retrasos mentales muy leves o que discapacidades intelectuales muy leves que son hiperfuncionales, pero que esa pequeña diferencia, esa pequeña discapacidad les puede traer grandes dificultades en ciertos procesos. Y en el nivel social, bueno, nosotros por lo menos sugerimos evaluar vivienda, empleo, educación, o bueno, empleo, fuentes de ingreso, educación, idioma y la situación jurídica, ¿no? Bueno, ahí le puse legal. Ahorita respondo a la pregunta de Celia sobre qué tan importante es la edad o el sexo de la persona. Bueno, antes de avanzar la voy a responder, para no hacernos bolas. Mira, Celia, yo creo que ahí es bien importante
O sea, yo creo que para empezar, algo que siempre se nos olvida en este trabajo es que las personas necesitan recreación. Ahí aprovecho para hacer nuestro comercial, ¿no? Justamente atendiendo a eso, Sin Fronteras acaba de abrir un centro de día para migrantes que la finalidad tiene que ver con brindarles actividades de ese corte, aparte de otras actividades de creación de capacidades y habilidades, que dependen de cada persona y dependen de la edad, ¿no? O sea, evidentemente ahí tenemos una ludoteca que sabemos que los niños van a ir a ese espacio, ¿no? Y también tenemos una biblioteca y tenemos computadoras y tenemos varias actividades que pues lo que buscan es impactar en la actividad lúdica. Y pues aquí sí depende de muchos factores. O sea, evidentemente hay actividades lúdicas propias para cada edad. Para sexos, yo no sé si el sexo sea Tiene un que ver. factor, o sea, sí sea un factor que donde yo pueda hacer una generalización, de las mujeres les gusta esto, a los hombres les gusta, no, o sea, yo evito hacer ese tipo de generalizaciones, creo que tiene que ver con las personas. Hay gente a la que le gusta leer y gente a la que no, entonces a quien le guste leer le va a servir eso, ¿no? Yo creo que más bien aquí el análisis es un poquito más complejo cuando ya se cruza con otros elementos, por ejemplo, de la situación emocional, ¿no? O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo una persona que le encanta ver películas de guerra, ¿no? O películas históricas, ¿no? Pero pues cuando sé que es una persona este, que, que es una persona que está en el nivel como, o sea, que viene de unas experiencias de tortura, no la voy a invitar a ver la película de Garage Olimpo, por ejemplo. ¿No? Porque si bien hay personas que estar en contacto con esos temas le ayuda mucho a elaborar, hay personas a las que más bien les dan la torre. Entonces, pues ahí tenemos que ir viendo como poco a poco en cada persona. Híjole, María de los Ángeles, pues es que esa pregunta es la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que es algo que nos tenemos que estar o sea, poniendo todo el tiempo sobre la mesa. Yo no hablaría de objetividad. O sea, en este trabajo uno no puede ser objetivo. Yo creo que ahí sí voy con todas las teorías de género, ¿no? Que hablan del pensamiento situado. O sea, todos somos sujetos que estamos situados en un lugar, tenemos que ser conscientes de nuestro lugar y más bien estar todo el tiempo detectando en donde ya nos estamos pasando en una línea que tiene que ver con algo más personal que con algo institucional, ¿no? Para eso las instituciones son muy importantes y los modelos de atención. Si quieres, pero no sé cuál sea. Luego aquí me puso Araceli. Sí, Araceli, cuando quieras puedes conocer Sin Fronteras. Te pasamos nuestros datos o nos buscas en la web y nos escribes y con todo grupo. Con todo gusto, perdón. Bueno, voy a avanzar un poquito. Sí, más de humanismo, digo, al final la doctrina, como dice Georgina, que sí es más de humanismo, pues sí, yo creo que la doctrina o la línea que cada uno de nosotros le quiere imprimir, pues ya depende de muchas elecciones y muchos factores, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco sobre este checklist, ¿no? Bueno, es una suerte de checklist. Y en la que intento decirles, bueno, ¿cuáles serían los elementos que uno tendría que considerar en cada una de las áreas o valorar? Gabriela Owen, ¿de cuál lámina? Las valoraciones de mi lámina son los componentes. Yo creo que, Gabriela, fui muy claro como desde el principio, que al final esta es la perspectiva que Sin Fronteras ha construido, ¿no? O sea, las valoraciones que nosotros hicimos eh, tienen que ver con pues, nuestra experiencia. Aquí a lo que yo le estoy invitando es, nosotros sugerimos esto, ustedes, cada quien en su contexto verá que de esto le sirve, que de esto le cuadra y tendrá que ir armando su estructura, ¿no? Y por eso yo les doy estas valoraciones básicas de sugerencia y se dan cuenta son como muy generales, ¿no? Y se pueden adaptar a muchos contextos. Entonces, cuando valoramos el área social, nos enfocamos a condiciones básicas de vida y fuentes de apoyo social, ¿ok? Que, que nos permitirían detectar factores de riesgo y factores de protección. En este sentido, yo se los pongo en
primero lo que tiene que ver con necesidades básicas, que es evaluar siempre el nivel de cobertura y calidad de alimentación, alojamiento, necesidades económicas, vestido y educación. En segundo lugar, nivel de bienestar en su problemática física, sobre todo, qué problemáticas están presentes, en su salud física, perdón, qué problemáticas están presentes, reciben atención y cuáles son los recursos que tienen para recibir esa atención e incluso sostenerla, ¿no? Porque yo puedo abrirles un vínculo, acompañarlos al hospital general, pero qué tanto la atención que necesitan se puede sostener en el tiempo y tiene que ser sostenida en el tiempo. Y en tercer lugar, el manejo del idioma, ¿no? Lo pongo en el nivel de necesidades básicas porque cuando estamos hablando de migrantes no hispanoparlantes o personas de movilidad no hispanoparlantes, estamos hablando de problemáticas, o sea, el manejo del idioma se vuelve una necesidad básica. ¿Qué pasa si la persona no habla español, no? Por otra parte, redes sociales de apoyo, eh, condiciones y capacidades y aquí se los pongo en dos niveles, ¿no? Uno es cuáles son las características y también las capacidades de apoyo que tiene el núcleo familiar de origen, es decir, lo que la persona considera su familia cercana. También hay que explorar los vínculos significativos no familiares, ¿no? Es decir, las redes de amigos, por ejemplo, en un estudio que yo hice sobre salvadoreños, yo me di cuenta que, por ejemplo, en la gente joven, en la gente que migró muy joven, las redes de amigos que lograron construir en México fueron vitales para poderse integrar. Y también algo que hay que considerar aquí son los vínculos institucionales, es decir, qué tantas posibilidades tienen de recibir apoyos de instituciones específicas, sean gubernamentales o no gubernamentales, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuáles son esas instituciones, pero también tendríamos que ver, y ese es el segundo punto, las características de la relación que tienen con cada uno de estos sectores de las redes sociales de apoyo, ¿no? O sea, que puede ser que sí haya un núcleo familiar de origen sumamente sólido, con gente que tiene recursos, etcétera, pero que la relación sea problemática, ¿no? Entonces, ahí sabemos que va a ser difícil que funcione. Y bueno, también lo mismo sucede con los vínculos significativos no familiares y los vínculos institucionales. Me voy a ir un poquito rápido para dejar un tiempo a poder dialogar con ustedes, de comentarios que tengan. Valoraciones básicas en el área psicológica. Esto va a estar enfocado en capacidades cognitivas y emocionales de las personas, ¿no? Un primer nivel siempre es la presencia y nivel de sintomatología emocional, tristeza, manía, ansiedad, aplanamiento afectivo. Las primeras tres, bueno, la tristeza pues es muy fácil de identificar. Ahora, también hay que evaluarlos en función de la persona. Evidentemente, si es alguien que me está contando que le pasó algo brutal en su país de origen y se pone a llorar, es una reacción normal para una situación normal. Entonces, el problema es cuando vemos que esa persona, por ejemplo, todo el tiempo está triste y todo el tiempo está llorando, aunque no esté contando algo feliz, algo que lo haría o que lo está haciendo feliz. Hay algo que no está funcionando bien. La manía, que son estas personas que están todo el tiempo como haciendo cosas como para olvidarse de lo que les está sucediendo. Digo, estas reacciones sirven, pero hay veces que hay que detectar que han pasado un punto. O sea, cuando vemos que estas situaciones están afectando a la persona en su funcionamiento social, personal más básico, entonces es cuando sabemos que hay algo que no está funcionando bien. La ansiedad, que también, bueno, es normal que uno tenga ansiedad, ¿no? En ciertos contextos, por ejemplo, cuando uno llega a la Ciudad de México a vivir o llega de viaje, incluso que se fue unos días fuera del DF, pues siempre hay como una subida de la ansiedad que es normal, pues es parte del ritmo de la ciudad, etcétera. Entonces, esa ansiedad puede estar como dentro de ciertos límites que permiten que la gente desarrolle su vida, pero cuando pasan esos límites, cuando vemos que se vuelven un impedimento para que hagan su vida, entonces sí es un problema. Ahora, algo muy importante es este cuarto, el aplanamiento afectivo. Ese es un síntoma que yo he observado cada vez de manera más frecuente en la población con la que trabajamos, que estas personas que te empiezan a platicar y no hay emoción en su relato, es como un plano totalmente, ¿no? Entonces te están contando que los torturaron, que los persiguieron, que mataron a no sé quién enfrente de ellos, y te lo están contando como si te contaran que fueron a la tienda ayer. Eso habla de que hay una situación emocional que está afectando a la persona, ¿no? Entonces ahí ya nos indica que hay que hacer algún tipo de intervención o intentar hacerlo. Ahora, también hay problemáticas cognitivas, ¿no? Y aquí hay que ser muy
muy finos a la hora de evaluarlo, ¿no? Podemos tener dificultades para entender la información, ¿ok? Podemos tener problemas para la atención o podemos tener dificultades visuales, auditivas o de lenguaje para comunicarse. Las primeras dos muchas veces pueden devenir de situaciones en el nivel emocional, ¿no? Pero también puede venir de condiciones de desarrollo de la persona, es decir, que la persona tenga problemas de aprendizaje. Eso no significa que tenga una discapacidad mental, cognitiva, perdón, grave, pero sí puede, puede implicar que pues, sea más difícil o que tenga yo que aprender yo como profesionista, explicarle a la persona la información en términos que le sean comprensibles de acuerdo a esas características intelectuales. También los problemas para la atención. Hay gente que tenemos problemas de atención, ¿no? O sea, nos distraímos fácilmente, como yo, por ejemplo. Aquí me salen las preguntas y entonces me distraigo, ¿no? Digo, hay personas que tienen como situaciones sumamente graves de atención que habría que considerar, ¿no? Igual, el criterio siempre es el mismo, o sea, cuando encontramos una situación que pasa el nivel, que ya comienza a afectar el funcionamiento normal de las personas, entonces es cuando hay que hacer algún tipo de intervención. Y muchas veces dificultades visuales, auditivas o de lenguaje que pues, también devienen de condiciones de desarrollo o incluso de sucesos muy concretos, ¿no? Que también habría que atender, ¿no? Que van desde las personas que nunca han usado lentes y que tienen problemas visuales muy leves, pero que eso afecta a sus vidas diarias y que habría que tener en cuenta, porque a veces por eso es que muchos trámites tienen dificultades, pues porque no pueden leer los documentos, ¿no? Necesitan que alguien se los lea, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y ya como en cuestiones psiquiátricas, pues alucinaciones auditivas, sensoriales o visuales, eso es algo importante. Los recuerdos recurrentes, es decir, estos recuerdos que de repente aparecen, ¿no? Que tienen que ver con situaciones que fueron muy violentas para las personas. Y finalmente, alteraciones de sueño, que yo creo que es una de las formas, una de las sintomatologías más frecuentes, que pueden afectar, a las diferentes personas en diferentes situaciones, pero que pueden afectar, perdón, el funcionamiento biológico, el humor, incluso las mismas capacidades cognitivas. O sea, imagínense ustedes 5 días sin dormir, ¿no? Me voy a detener aquí un poquito porque hay varias preguntas. A ver, de aquí. Viridiana pregunta cómo se aborda ese bloqueo. Supongo que te refieres al aplanamiento afectivo. Bueno, una cosa es como ya la intervención psicoterapéutica que hay que hacer sobre las diferentes situaciones de la persona. O sea, bueno, pausa, me regreso. A ver, estos son síntomas. ¿Qué es un síntoma? El síntoma es la expresión de una problemática específica. Es decir, yo puedo tener una infección de garganta. El problema es la infección de garganta. El síntoma es que me da fiebre. ¿Ok? Y si bien hay intervenciones específicas para la fiebre, en realidad lo que hay que resolver es la enfermedad, es la infección de garganta. Por lo tanto, es algo similar cuando se trata de la ansiedad, cuando se trata de la tristeza, cuando se trata del aplanamiento afectivo, bueno, tristeza, depresión. No, estamos hablando de situaciones sintomáticas de algo. Lo que hay que resolver es el problema de fondo. Desde mi perspectiva de la psicología, pues lo único que sirve para eso es la psicoterapia, que es un camino largo, es un camino complicado, pero que a muchas personas les ayuda. Ahora, también en Internet pueden googlearlo, hay técnicas específicas para el manejo de los síntomas, o sea, cuando uno tiene ansiedad, pues hay cuestiones que van desde hacer respiraciones, hay algunas técnicas que tienen que ver con hacer respiraciones con un cachito de popote en la boca, otras que tienen que ver con escuchar cierto tipo de música que estimula ciertas ondas cerebrales que ayudan a que la gente se tranquilice. El aplanamiento afectivo, pues habrá que detectar bien y digamos que cuando yo le estoy diciendo que este es un checklist, no quiere decir que ustedes lo vayan a resolver, quiere decir que ustedes lo van a detectar y van a decir, bueno, yo soy abogado y estoy viendo esto que yo tengo referencia que sucede, y entonces lo canalizo con un psiquiatra, lo canalizo con un psicólogo que le pueda dar la atención que necesita y que tiene técnicas específicas para intervenir sobre estas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno.
quieres poner acá para que no te esté distrayendo. Ah, ok, perdón. Ya se me fue, perdón, un segundo. Ahí estás. ¿Ya? Aquí. Uh-huh. Ok, perdón. Bueno, por favor, un ejemplo de dificultad para entender la información. Es diferente de distracción, Valentina. Bueno, sí, o sea, a veces, o sea, una cosa es que uno se ha distraído, ¿no? De repente, pero hay personas que tienen problemas para poner atención, ¿no? Entonces tú estás platicando, o sea, que son los trastornos de atención, ¿no? Entonces tú estás platicando con la persona, a todo te dice que sí, pero en realidad no te, no te está, o sea, no te está pelando, no te está haciendo caso de lo que le estás diciendo porque está pensando en otra cosa. Entonces ahí es, o sea, ahí lo que uno aspira desde una perspectiva de primer contacto, de primeros auxilios psicológicos, aspiraría a detectar es que tal vez no está entendiendo la información. A mí, como ese primer contacto, a menos que en mi institución yo tenga esa obligación, a mí me corresponde detectarlo y canalizarlo con la persona especialista que pueda hacer una intervención mayor o en caso de, por ejemplo, nosotros a veces hacemos intervenciones mayores, ¿no? Dependiendo del caso. Por ejemplo, cuando los casos de aplanamiento afectivo sí les puedo decir que nosotros tenemos una intervención muy particular, muy momentánea, pero que en realidad la mayoría los canalizamos a gente que se dedica de lleno al asunto psicoterapéutico, ¿no? Porque, bueno, por las características de Sin Fronteras no es nuestro papel llevar una psicoterapia, sino hacer intervenciones mucho más concretas. Georgina, la alteración de sueño, duermen de día y durante la noche, tienen los síntomas de ansiedad como taquicardia, pánico, requiere atención especializada como la psiquiátrica. Sí, sí, regularmente cuando se trata de ese tipo de temas, una de las posibilidades es la atención psiquiátrica. Yo soy de la perspectiva de que la atención psiquiátrica nunca es suficiente. O sea, son un síntoma de una problemática en el nivel de la psicología de los sujetos, pero lo que sí tendríamos que considerar es que eso no se resuelve solo con medicina. Entonces puede ser que le den un medicamento que le ayude a, que le ayude a dormir, pero esos medicamentos siempre están pensados para no ser algo permanente, a menos que haya un daño en el nivel biológico, y eso no lo puede detectar más que un psiquiatra, o incluso ni siquiera un psiquiatra, sino ya ahí entran en acción neurólogos o psiconeurólogos, ¿no? Neuropsicólogos. Entonces, sí, ese tipo de sintomatología, Georgina, sí implican una atención especializada psiquiátrica, pero yo creo que esa siempre tiene que ir de la mano de una atención de corte psicoterapéutico. Sí, como dice Sol, ¿no? Sí, algunos psiquiatras hacen funciones terapéuticas, no todos, ¿no? Entonces ahí hay que también tener una buena red de especialistas en estas áreas que sepamos bien qué es lo que hacen y hasta dónde hacen para que podamos referir. No, no habrá que suponer que todos los psiquiatras hacen terapia, ni que ningún psiquiatra hace terapia, sino hay que hablar con las personas y saber qué es lo que tú haces, hasta dónde haces, qué puedes hacer, y entonces, en función de eso, tener ahora sí que nuestra cartera de recursos, ¿no? Avanzo a la siguiente. Aquí les voy a mencionar, no soy precisamente especialista del tema, entonces tampoco creo poder resolver muchas dudas. Si alguien tiene dudas concretas, yo con todo gusto los canalizo con los abogados de Sin Fronteras. Pero sí, un poco platicando con ellos, las valoraciones básicas en el área jurídica que estarían enfocadas a la situación y capacidades de las personas en el terreno legal, aquí queda un poco encima la presentación, no sé si sea por el programa, pero en mi compu se veía bien. Bueno, por un lado están todos los que tienen que ver con derecho a la identidad, ¿no? Preguntas básicas como ¿tiene o no tiene un documento de identidad, el que sea? No tiene que ser solamente documento migratorio de regular estancia, sino tiene un pasaporte, tiene un DNI, dependiendo del país del que venga. Si ya estando aquí ha tenido algún tipo de contacto y ha recibido algún tipo de apoyo con su consulado, la regular estancia en el país, evidentemente. También es muy importante, y eso abarca también el área de protección internacional, los motivos por los que está en México, porque saber los motivos nos sirve, sí, para entender a la persona, pero también en el terreno jurídico para ver sus posibilidades de ser sujeto o sujeta de protección internacional y también
ver si en algún momento se puede regularizar por alguna de las causales que la ley prevé, ¿no? Un poco también cuando son niños, niñas y adolescentes acompañados, evaluar la situación de los padres o las familiares que la acompañan. No siempre son los padres, ¿no? A veces es el primo, a veces es el tío. Y también ver la situación de los permisos de salida sobre los que tendrían que existir, ¿no? Para que un niño o niña adolescente salga de su país, ¿no? Y la situación de identidad de los acompañantes, ¿no? En el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados, bueno, eso ya cae en un terreno mucho más especializado, ¿no? En donde ya la Procuraduría de Protección niños, niñas y adolescentes y los diferentes entes encargados de la atención de niños, niñas y adolescentes no acompañados tienen sus propios protocolos y sus propios elementos de evaluación, ¿no? Protección internacional, motivos de salida, justamente pero los explícitos, para detectar situaciones de riesgo por persecución o crisis generalizada y ausencia de protección en su país de origen, pero también, y ese es el segundo punto, las que no son explicitadas, porque a veces las personas no necesariamente identifican situaciones de persecución o crisis generalizada o riesgo en sus países de origen como eso, ¿no? Simplemente lo ven como, pues eso pasa y ya, ¿no? Entonces, a veces lo que nosotros sabemos que sí puede ser una causal para que sean personas sujetas a protección internacional, pues la tenemos que estar buscando y detectando. Y también habría que visualizar los mismos elementos cuando las personas vienen acompañadas de familiares, especialmente cuando se trata de familiares con los que hay una relación directa, pues se pueden ver beneficiados todos, varios sujetos a partir de que alguien acceda a la protección internacional. Y bueno, y otro elemento de garantía en los procesos jurídicos. Una es ver si han sido víctimas, testigos o ofendidos por algún delito en el territorio de acogida, es decir, en el que nosotros trabajamos, en el caso Sin Fronteras México, acceso a la presentación de una denuncia por los delitos que ha sido víctima, testigo o ofendido. O sea, hay que saber si presentaron una denuncia, si no la presentaron, saber por qué no la presentaron, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que no la presenten porque no la quieren presentar a que no la presenten porque la autoridad no se los permitió. También ver si se recibieron asesoría y o representación legal independiente de las instancias rectoras de sus procesos jurídicos. O sea, hay muchos procesos relativos a la migración en donde la instancia que emite el juicio, vamos a decirlo de esa manera, es el juez, o sea, es el juez, pero también es el asesor de las personas. Entonces, allí es muy importante desde la perspectiva de Sin Fronteras y desde mi perspectiva que nosotros podamos darle acceso a las personas a una asesoría y o representación legal independiente de las instancias, ¿no? Y bueno, también eso tanto en sus procesos de protección internacional o de identidad, como en aquellos relativos a situaciones en las que hayan sido víctimas, testigos o ofendidos, ¿ok? Aquí, ya como para ir cerrando y para dar paso a sus comentarios, bueno, aquí les hice una tablita, ¿no? En donde podemos hacer como un cruce de estos elementos, ¿no? Aquí en la parte social solamente considera el ingreso o el empleo, y está el estado de salud, el estado emocional y los ingresos, y por otro lado están las diferentes dimensiones, individual, familiar, comunitario, societal, y cómo podemos ir observando en diferentes niveles las situaciones en cada uno y el cruce que hay de todas ellas, ¿no? La evaluación, les pongo ahí, la evaluación de los factores considera el cruce entre la probabilidad y el impacto y también la presencia en las diferentes dimensiones. Ahí les pongo, ¿no? Digo, les pongo este cuadrito como ejemplo, la presentación se queda ahí, lo pueden usar si es que quieren y si no, pues también, ¿no? Y bueno, y aquí ya es donde nosotros podemos hacer como valoraciones, ¿no? Como intentar detectar, a ver, cuál es el riesgo y cuál sería el factor de protección, ¿no? O sea, probablemente hay un factor de riesgo a la hora de atender una enfermedad que tiene que ver con la falta de recursos económicos, pero hay un factor de protección que en la familia o la institución tiene recursos para pagar el tratamiento, ¿no? O, por ejemplo, el mismo factor, en el segundo lugar, el familiar, la ausencia de familiares en el país de acogida, es un factor de riesgo, pero la presencia se vuelve un factor de protección y no necesariamente por los ejemplos que les daba. Tal vez es una familia con la que están peleados y está presente en el territorio de acogida, pero hay varios
varios elementos que harían que en vez de que sea un factor de protección, lo lleven al otro lado, ¿no? Entonces, lo que decían muy claro ustedes mismos, ¿no? O sea, esta evaluación sí tiene que ser persona a persona y como específicamente. Bueno, ya casi para cerrar la intervención. Con todo esto, lo que yo les estoy sugiriendo hacer y lo que les estoy invitando y les estoy dando algunas líneas que si ustedes desean las pueden tomar para adaptarlas a sus contextos, tiene que ver con lograr con toda esta información. Yo recabo información para qué, para cumplir los objetivos que les di al inicio de la presentación, ¿no? Beneficiar a la persona, crear el menor daño, etcétera, etcétera. Y aquí tendríamos tres elementos, ¿no? O sea, el para qué. Uno es la información, situación de la persona, cuáles son sus características, ¿no? Que tiene que ver con las capacidades y esas relaciones de riesgo-protección que pueden existir en su situación. Aquí es muy importante que estamos hablando de la situación de la persona, no de la persona como tal, ¿no? Eso tiene que ver, eso tiene efectos muy importantes porque lo que intentamos intervenir es sobre la situación y no sobre la persona, ¿no? En segundo lugar, las formas de solución, es decir, a ver, esta es la situación con sus pros y sus contras de la persona, estas son las situaciones que hay que resolver, de riesgo en el área jurídica, en el área social, en el área psicológica. ¿Qué tiene la persona, digamos, en sus habilidades individuales y también en sus redes sociales que le permitiría resolverlo? ¿Ok? De entrada no tengo que resolverlo yo como institución o como profesional. Primero tengo que ver cómo lo podría resolver esa persona y qué tanto puede activar esos elementos y luego, entonces, pensar cuáles son mis capacidades para resolver todas esas problemáticas, que tampoco estoy obligado a resolverlas todas. Es decir, en Sin Fronteras no tenemos psiquiatras y no nos vamos a poner a recetarle medicinas a las personas, aunque sabemos que es algo importante. Pero entonces tendríamos que ver cuál es el vínculo que a mí me permite resolverlo, ¿no? Y en ese sentido hay que hacer un plan de acción y ahí lo que antes era la tarea 3, 2, no me acuerdo, la tarea que era muy largota, ¿no? Sí, que la dejamos en pausa, eso les puede servir como referencia, ¿no? Ese cuadrito que tenían que llenar, bueno, es como una manera que a mí se me ocurrió para ponerles a ustedes de cómo ir, uno, determinando cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo. Y ahí sí tenemos que pensar en tiempos, en cuánto tiempo lo voy a hacer, cuál es el objetivo de esa acción, dónde quiero impactar, cómo quiero beneficiar, cuáles son los recursos disponibles para ello y cuáles son los impactos positivos y negativos que la operación de esa acción ya tiene, ¿no? Y esos impactos tienen que estar pensados a corto, mediano y largo plazo. Estos son los mínimos de cualquier plan de acción. Y todo esto de la intervención, todo esto de recabar información tiene que ir dirigido al plan de acción que vamos a llevar a cabo de acuerdo a nuestros objetivos institucionales y a las demandas de la persona, ¿no? Cuando me refiero a las demandas es a las necesidades de cada quien. Bueno, a ver, voy a tomar un ratito para resolver las últimas preguntas que me pusieron. Aquí se saludaron con Celia y Angélica. Una pregunta, si en lugar de ser víctima son alguien que fue victimario forzado y quiere emigrar a México, qué pregunta tan complicada. No, la verdad no te la puedo responder. Creo que habría que saber por qué, pues un poco por qué quiere emigrar, cuáles son las implicaciones que emigre. Y digo, al final es una decisión de las personas y ya si una institución se va a meter a apoyar a alguien que es considerado victimario forzado, habría que ver por qué es considerado así y las implicaciones e impactos positivos y negativos que puede tener la llegada de esta persona, no en términos del país, sino incluso cuando se trata de migrantes, comunidades de migrantes, ¿no? O sea, que tal vez hubo un vínculo previo en el país de origen y hay conflictos que no están resueltos, ¿no? Y que aquí se puedan reproducir. No sé, es muy complicada tu pregunta y sí habría que ver casos específicos e informaciones concretas, ¿no? Dice Kaylin que el recetar medicinas depende del enfoque de la persona que atiende, excepto en casos de emergencia que ya tienen que estar ratificados por otros estudios fisiológicos. Bueno, sí hay diferentes formas de determinar si es necesario que haya algún tipo de medicación, ¿no? Yo lo que he aprendido a lo largo de ejercer esta profesión es que pues mucho la línea tiene que ver con lo que la persona te vaya diciendo. O sea, cuando dices ya no puedo más, ya las estrategias que tengo no me sirven para eso.
Y también cuando vemos que justamente comienza a afectar como la funcionalidad cotidiana de las personas. Celso, literatura, pues yo creo que si me puedes mandar por allí a través de la plataforma o algún medio, de todos modos, ahí está en la pantalla, en la presentación está mi correo. También me puedes escribir directamente como de los temas específicos en los que te gustaría literatura, yo te la puedo facilitar. Es posible, dice Marta, que si es posible poner en sus manos las acciones a realizar con sus propios recursos, se ha considerado como abandono o negativa de atención. ¿Cómo evitarlo? Marta, ¿puedes reformular un poquito la pregunta? No la entendí mucho. O sea, dices que qué tanto el dejar que ellos resuelvan es como no dar la atención. No entiendo la pregunta, no sé si la puedes reformular, por favor. Mientras y la respondo con gusto. Y voy a leer otra pregunta que aquí me pusieron. Recién. Ok. No es pregunta. Ok, ya. Bueno, sí, hay un tema, ¿no? Que tiene que ver con lo que está planteando Marta, ¿no? De qué tanto estamos incumpliendo con nuestro trabajo a la hora de atender, de no atender o de atender desde de una perspectiva participativa, ¿no? Bueno, ese es un tema súper complicado, en el sentido de que en el sentido de que la posibilidad de ser participativos con las personas también está determinada por las instituciones. ¿Qué es lo que sucede con las instituciones? O sea, a veces si yo soy un funcionario público, pues tengo limitadas mis acciones, ¿no? O sea, hay acciones que no puedo llevar a cabo por ser funcionario público, solo puedo hacer aquello que me permite la ley, y eso ya es excederme. Pero a veces, de repente, por querer cumplir con mi trabajo, puedo llevar a cabo acciones de sobreprotección a las personas, ¿no? Entonces, es un tema en el que hay que ir valorando y yo creo que allí el diálogo de las personas con nuestros compañeros de trabajo, si es que tenemos la suerte de tenerlos, o con otros profesionales, es muy bueno. A ver, voy a tomar primero la de Marta y luego me regreso a la de Aide. Bueno, ahí Marta, la respuesta en realidad es como muy clara, de lo que, bueno, para mí, perdón, en términos de lo que les expuse, ahí la toma de decisiones informadas es muy importante. O sea, digamos que tú cuando recabas toda la información, tú estarías considerando cuáles son los elementos que cada persona tiene para poder resolver hacia A, B o C su situación y tú te insertas te insertas dentro de esa gama de acciones posibles. Entonces, ahí podemos, ahí lo que hay que tomar en cuenta es, bueno, a ver, estos recursos tiene la persona. Si ella pone en acción sus recursos, ¿cuáles son las cosas que pueden salir mal y cuáles son las cosas que pueden salir bien? ¿No? Y tú, por ejemplo, Marta, podrías decir, ¿sabes qué? Si yo intervengo como abogada, estoy 90% segura de que va a salir bien, ¿ok? Pero tal vez por intervenir como abogada terminas por quitar la capacidad activa de la persona, por infantilizarla, por decirlo en otros términos, ¿no? En el cual podrías tener efectos negativos y crear una costumbre o una relación de dependencia en el que la persona, cada que necesite resolver un problema, acuda a ti porque tú eres la que sabes cómo resolverlo, ¿no? Y esa tensión nunca es sostenible para ninguna persona y ninguna organización, ¿no? Por lo tanto, si ves que es un caso que si no hay o sea, que tienes que entrar con todo y si no hay una intervención
como muy precisa y que ves que hay un gran campo de acción para que las cosas salgan mal, bueno, ¿sabes qué? Yo tomo la representación y yo entro, ¿no? Y hago las cosas en vez de la persona porque las circunstancias lo ameritan, ¿ok? Pero hay veces en las que puedes decir, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es que te voy a ir acompañando desde lejos, pero todas las gestiones las vas a hacer tú. O sea, en ese sentido no significa dejar solas a las personas, sino dar diferentes niveles de orientación y tener diferentes niveles de involucramiento. Aidet Morales dice que en la tarea utiliza un ejemplo sobre qué se hace cuando justo son los representantes de las instituciones que deben cuidar a una víctima las responsables de la violencia. Menciona el caso de la antropóloga Indira, que fue a impartir una práctica de violencia de género en Talva Guerrero, y por un accidente que tuvo, la situación terminó en violación por parte de una mujer policía y fue violentada por la psicóloga que atendió el caso y por los abogados. Bueno, ¿qué se hace? Pues ese es como el gran tema, ¿no? Mira, eso también sucede frecuentemente cuando se trata de personas en situación de movilidad. Yo pienso que muchas veces, por ejemplo, en situaciones que están encerradas, personas que están detenidas en situaciones migratorias, o incluso niños, niñas y adolescentes en ciertos contextos, no son violaciones tan graves o no son formas de violencia tan graves como la que sufre Indira, pero también hay violaciones a sus derechos, ¿no? Que tiene que ver con malas prácticas, incluso a veces una interpretación muy errada de las responsabilidades que cada quien tiene desde su función. Entonces creo que hay como 2 o 3 niveles, ¿no? O sea, por lo menos 2. El nivel preventivo, que tiene que ver no solo con que existan lineamientos claros sobre cómo las instituciones, sean públicas o sean de la sociedad civil, tienen que intervenir con sus poblaciones, ¿no? Que es como un nivel, vamos a decir, preventivo. También está el nivel paliativo, que tendría que ver, una vez que sucedieron los daños, intervenir para que estos sean reparados y además sirvan de referencia para que no vuelva a suceder algo igual, ¿no? Y creo que en medio de esos 2 está la observación constante de la función de las diferentes instituciones. Incluso pensar que tanto las organizaciones también tenemos que ser observadas, vamos a decir, por lo menos por nosotros mismos o por nuestros usuarios, y ser evaluados acerca de nuestras prácticas, ¿no? Porque tal vez nosotros estamos cometiendo violaciones o daños, no decir violación, no decir daños sin darnos cuenta y pensando que estamos haciendo el bien, ¿no? Paula, igual, también si quieren escribirme un correo para referencias concretas. Sí, Marta, por ahí la tendencia a superheroínas, pero también como a ir mediando. Igual, Paula, al otro tema, por favor, si me pueden escribir un correo con los temas concretos y ya les mando referencias claritas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o ya damos por terminado. ¿No? Bueno. Bueno, yo les agradezco a todos. Espero que esto les sea y a todas, esto les sea de mucha utilidad. Bueno, Viridiana, me voy a una última pregunta. Prácticas de autocuidado. Bueno, pues nosotros tenemos varias. La primera regla es que el autocuidado, las prácticas de autocuidado son aquellas que le acomoda a cada persona. Yo soy un fiel creyente en la eficacia simbólica de Lévi-Strauss. Entonces, si a ustedes les sirve ir al mercado a que les pasen un huevo por todo el cuerpo para que se les vayan las malas vibras, háganlo. Si les sirve poner velitas aromatizantes en su casa, háganlo. Hay quienes creemos en la terapia y eso nos sirve, hay quien no. El chiste es tener una práctica en donde nosotros podamos tener este espacio de desahogo y de protección. Ese es el principio. ¿Qué es el Lévi-Strauss? Lévi-Strauss es un antropólogo que habla de la eficacia simbólica y que dice que en realidad lo que importa con las prácticas culturales es el hecho de que funcionan porque estamos metidos en ese contexto cultural y no por sí mismas, ¿no? Entonces ahí sí hay cada quien lo que requiera. En términos institucionales, una de las cosas que funcionan mucho es que
que ustedes puedan tener grupos de discusión de casos, ¿no? Y también de desahogo, ¿no? Cada institución definirá. Hay instituciones que se prestan para platicar lo que uno siente con los casos, o hay instituciones que simplemente vamos a resolver los casos y en vez de estar discutiendo vamos afinando prácticas y también vamos platicando de lo que nos provoca cada caso, ¿no? Entonces, bueno, si no hay nada más, cualquier otra pregunta que puedan tener me la pueden mandar al correo, con gusto les doy seguimiento y les agradezco mucho a todos y toda su atención. Sí. Bueno, muchas gracias. Nada más un poco como para hablar sobre un tema de una tarea que menciona Alejandro. Fue una tarea que finalmente decidimos no dejarles a ustedes porque ya eran muchísimos los materiales para esta sesión, pero con gusto les compartimos la tarea en sí misma para que ustedes puedan acceder a esos materiales y puedan aplicarlos, replicarlos o no, pues en sus debidos espacios. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Recuerden que el próximo miércoles es nuestra segunda clase sobre primeros auxilios psicológicos, especialmente en personas de retorno y origen. Esta clase la va a dar Xochitl Castañeda, de la Universidad de Berkeley. Entonces, pues, no se la pierdan. Aquí nos vemos. Muchísimas gracias, Alejandro. Siempre es una gran clase la tuya. Y no, el 1 de noviembre no hay clase, pero eso es hasta la próxima semana. Bueno, nos vemos a todos y a todas. Adiós.